En el capítulo anterior nos despedimos de Accra y continuamos nuestro viaje. Conocimos la historia de los esclavos, los calabozos y cómo vivían sus últimos días en África antes de ser llevados para América. Definitivamente una historia muy importante por conocer. Continuamos hacia Costa de Marfil, pero en los retenes me advirtieron que la frontera iba a estar cerrada, así que mejor paso noche y cruzo mañana. Bueno, estoy viendo que allá hay un puerto. En ese puerto hay un pueblo. Bueno, hay como dos pueblos, uno y otro, y hay otro allá. Estoy viendo acá. Y el de más al fondo se ve mejorcito. Pero igual nos queda día, o nos quedan por ahí unas 5 horas de luz. Estamos bien, no hay afán. Dios mío bendito, ¿dónde estoy? Bueno, en Google encontré un lugar como interesante por aquí. Vamos a ver, Google a veces la embarra re duro, pero otras veces me ha ido bien. Ok, ay, esa es la bandera del Líbano. O sea, esto es manejado por árabes. O sea, ahí que va. ¡Qué rico! Uy, está re gomelo esto, Dios mío, ¿dónde llegué? Está re gomelo, parce. Está bacano, está bacano, está bacano. Y gracias, Dios. Bien ahí, San Google. Ay, Diosito, gracias. Qué aventura, ¿no? Por el mundo viajando así. Ay, parce. Esta vida, si no la cambio por nada. Gracias, Dios. Mírenme este lugar. Demasiado gomelo. Pónganle cuánto me costó. Como $18. Es que eso es lo que pasa a veces en África. Uno encuentra lugares así. Esto es un lujo. Esto es un lujo para mí. Esto es un lujo por $18 para poder descansar bien. Y a veces uno encuentra lugares por $18 terribles vueltos nada. Esto es África. Y me equivoqué, esa no es la bandera del Líbano. El man me dijo, no, esa es la bandera de nuestra marca, se llama Casablanca. Mañana cruzamos frontera. Una noche bastante tormentosa. Llovió bastante, parceros. A mí me ha llovido aquí en África siempre, ¡jue madre! Pero pensé que estos días me iba a ir bien, mucha vida. Ahora vamos a cruzar frontera, entramos a Costa de Marfil y le damos. Que con la ayuda de Dios nos va a ir súper bien, parceritos. Suscríbanse, es gratis y no se van a arrepentir. Es que de verdad, mírenme esta onda tan espectacular, güey. Siempre que voy viajando y llego a un país en donde ahí puede haber motos muy viejas, siempre son las ondas las que están por ahí andando. Qué vainas tan indestructibles. Uy, qué tormenta la que hay allá en el océano, parce. ¡Oh! La que nos salvamos. Sí se estaba viendo oscuro, pero era por allá.
Pero aquí ya está más tranquila cosa. ¡Wow! Nothing but questions and devils. Siempre que llego a una frontera después de lo que me pasó en Camerún, me pongo nervioso, tengo síndrome postraumático después de eso. Me van a recibir, no me van a recibir, me van a devolver quién sabe cuántos miles de kilómetros. No, mentira, me va a ir bien, gracias a Dios tengo pues todo bien. Y por aquí, por estos países no ha estado todo tan, pues no ha sido todo como tan mal. Eso espero, no sé, vamos a ver. Bueno, entonces a ver cómo es la vuelta acá. To exit. All right. That's where's migration? Kane. Yeah. So park here and break out your Kane and your license. Go park here. All right. Ya les cuento. Puedo decir con absoluta seguridad que esta es la frontera más tranquila que he tenido en todo el continente africano. No tengo gente. ¿Ah? I don't have change. Change? You need change? How much? You get CD or get dollar or euro. I have cedis. You have CD. Yeah. Tengo cedis y no quiero cedis allá. 1000 cefa. Son 25.000 cefa. Volvimos a un país que usa otra vez el franco. Como todo esto. Mucha zona fue ex colonia francesa, pero entonces varía. Francesa, inglesa, alemana, francesa, inglesa. Todos deberían tener la misma moneda. Igual que Latinoamérica, todos deberíamos tener el peso y no complicarnos. Perfect. Okay. Thank you, man. Thank you, man. Have a good one. Como les decía, es la frontera más tranquila que he estado. Los manes no están acosándolo a uno, empujándolo, peleando, guerreando ahí por unos centavos, sino todo el mundo tranquilo. Y si digo no, son como, bueno, y se van, como que si va a entender. El otro lado uno dice que no, igual le jalan los documentos a uno y se los llevan. En la otra frontera, por corrupción, me tocó pagar casi $20 a cada persona, porque si no, o sea, ellos decían, no, esto es una donación, y si no, te toca hacer una fila de como de 4 horas, y yo, qué gente tan rabona, que, pues claro, pues uno paga, pues, no me parece, pero acá, bueno, aquí muy calmado todo. Listo, ya no hemos entrado a Côte d'Ivoire, pero ya salimos de Ghana. Entremos a ver cómo nos va. Es que no me acuerdo de los países que llevo, parce. A ver, creo que Congo fue 30, ¿cierto? Nigeria, ¿qué? Camerún fue 31, Nigeria 32, 33 fue Benín, Togo 34, 35 Ghana. Bienvenidos. Bienvenidos al país número 36 de la vuelta al mundo en moto, parceros. Les deseo que se les olvide la cantidad de países que lleven, de tantos viajes que hagan. Esto es alegría absoluta. Ingresamos a un nuevo país francofono. No, por aquí no. Otra vez francofono. Ya cambiamos los billetes. Ya nos tomamos las respectivas fotos. Ay, y les cuento que se me acabó la plata. Uy, parce.
Se me acabó la plata, ya no puedo seguir turisteando y parando y disfrutando así, no. Me toca darle hasta Europa, parce, porque en serio se me acabó la plata. Entonces estos videos me van a ver así, pasando más rápido. Además, ya vimos un montón de África y después de 5 meses viajando, ya para mí todo es igual. Me empiezo a cansar. Voy a intentar no viajar más de 5 meses al año porque es que es muy agotador, parce. Bueno, hagamos esto, parceritos. Bienvenidos. Bueno, empezó a llover duro y allá está lloviendo feo. Y allá vengo yo. Estoy viendo aquí el mapa y me muestra, miren, yo sé, a ver, esto es África, ¿cierto? A ver, es que no hay mucho brillo. Esta es la costa de Guinea, todo esto. Esto es Abiyán, hacia donde voy. Yo estoy en esta frontera. Y ahorita son las 11 de la mañana, 11:42. O sea, en la frontera acabo de empezar a llover. Abiyán es la capital más grande y yo voy para Yamoussoukro, en Costa de Marfil. Pero si muevo la línea del tiempo en 1 hora o a la 1, miren, está lloviendo un montón por todo lado. Entonces hoy nos vamos a mojar. Yo creo que me va a tocar ponerme el traje de una vez. Como no soy, parce, el colmo del motero. Uno se pone el traje y deja de llover inmediatamente. Está lloviendo durísimo. Pero si no me quiero arriesgar. Una larga manejada hoy. Nos recibe Costa de Marfil con lluvia. Pues no muy grave, pero bueno, nuevo país, parceritos. Qué alegría. Ghana y Costa de Marfil me parecen de los mejores. Bueno, Benín también. Bueno, Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana son los mejores países de toda esta zona. Me han gustado un montón, muy organizados. Todas las personas que me atendieron ahorita en la oficina, muy profesionales, muy disciplinados, muy haciendo lo que tenían que hacer. Nadie me pidió plata, nadie me pidió soborno, nadie me molestó en la calle. Un proceso sencillito de 1 hora, por ahí me demoré. Son las 12 del mediodía. Sencillísimo. En otras fronteras son 2 horas y termina uno más tumbado. Bueno, miren detrás mío, es que esa tormenta que pasó por acá estuvo dura. Bueno, acá se maneja a la derecha o a la izquierda. A la derecha, ok. Sí, llovió duro. Entonces, bueno, ahí miren en un mapita que tengo de clima y me dice que está lloviendo en la ruta que voy a hacer hoy. Entonces, pues, mejor prevenir que lamentar. Y la verdad no está haciendo tanto calor, entonces me siento muy bien, parceritos. Hagámosle. No, esto ya está en serio. Esto ya está muy serio, parce. Y llevo 1 hora. 1 hora. Pero de la cual por ahí 40 minutos bajo la lluvia. Y está durísima la lluvia. O sea, siento las gotas gruesas. No, parce. No, man. Y las llantas no son las mejores para este terreno mojado. Ay, ¿será que me va a llover así estos días? No puede ser, Dios. Hoy madrugué, ayúdame.
No, parce, pero se juntó el mugre con la uña, vea, lluvia y trancón. Bueno, retén, porque es que está la policía ahí como parando gente. No sé para qué. Increíble, ya llevo 2 horas lavándome durísimo, es que no para, ya he tenido varios sustos, me faltan aún 300 kilómetros, madre. ¿Sí ven esa iglesia tan rara? Acá en Costa de Marfil he visto que tienen algo con las pirámides. Pero esa iglesia está súper rara. ¿Será que es algún culto? No sé, algunas masones, yo qué sé. No, parce. Lo que sí es normal acá es el agua, ya lo vi. Yo no estaba preparado mentalmente para mojarme tanto. Es el día que más me he mojado en toda África. Porque me moja otros días, pero llevo mucho tiempo bajo la misma lluvia y fuerte. Muy agresivo. Hágale, parcerita, hágale pues. Parce, quedarse. Uy, pero qué bonito. La boulangerie. Ay, Dios mío. Sigan, tranquilos. Hello, bonjour. Combien? 1500. Rien plus. No tengo suelto, parceras, ahí sí les tocó. No, qué tormenta tan aburridora. Uy, tengo esas manos, pero... Bueno, ahora sí. Uy, parce. No, necesito un cafecito. Ay, parce. Ya quiero que deje de llover, por favor, por favor. Yo estoy desesperado, son las 2:30. Llevo mojándome 3 horas. 2 horas y media. Esto debería ser... Más, es una prueba de vida muy brava. Gratamente sorprendido con esta ciudad, parcero. He visto buenos carros, he visto una cultura vial bien, no pitan, no están como agarrados los unos encima de los otros, se respetan los carriles, hay cámaras de velocidad en todo lado, no hay huecos en las vías, está como bacano, me parece muy bien, eso dice mucho de un país. Bueno, y claro, no falta el loquillo como este man, pero lo veo muy bien. Y para los que son de Colombia y conocen Bogotá, acá utilizan los mismos buses. Miren, la marca Volvo. Los mismos buses que utilizamos en Bogotá los utilizan acá. Son los mismos que nos embutieron con el Transmilenio en vez de ponernos metro, pero bueno.
gasolina están 875 cefas el litro. Pucha, vamos a ver cuánto me sale la tanqueada. No está tan cara, pero tampoco tan barata. Bonjour. Se tragó 24 litros esta moto, 21.500. Uy, pucha. Pero sí es la vida. Toca alimentar a los hijos. Bueno, una horita para llegar a la capital de Costa de Marfil, parceros. Y a descansar y mañana a ver algo espectacular. Imposible no acordarse de Myanmar en esta ciudad. O sea, llegamos a la capital del país, Yamoussoukro, y tiene esa entrada y estas vías así gigantescas, pero vacías. Pues acá hay un poquito más de carros. Yo no sé, últimamente, en los últimos años, los países tienen una maña muy maluca de la ciudad principal y la capital, moverla para otro lado y construirla. Entonces esperan que la gente se mude, construyen un lugar como para 8 millones de habitantes y solamente vienen a vivirse 1 millón. Entonces terminan con ciudades enormes, capitales, vacías, así, miren, tenemos 3 carriles en una vía secundaria. Nada que ver. Estamos entrando a un barrio normal. Lo mismo está pasando en Egipto, que yo creo que Egipto va a quebrar por ese acto tan loco. Lo mismo en Myanmar. Si ustedes creían que la avenida más ancha del mundo quedaba en Argentina, estarían equivocados, porque queda en Myanmar. La ciudad se llama Naypyidaw. Y miren por favor ese edificio tan espectacular. ¡Wow! Entonces claro, eso me impresiona porque le meten un billete, unas construcciones. La construcción más grande de allá era la pagoda dorada, esa gigante espectacular. Y acá hay una basílica por acá que quiero ver. ¿Dónde estará esa basílica, parce? No, eso es una mezquita. Vamos a ver si la encontramos, parce. Pero la verdad el país me ha encantado. Muy avanzado. Muy avanzado. Y los manes son los campeones de la Copa África. Yo no tenía ni idea que existía Copa África, así como me imagino para ellos no deben tener ni idea si existe la Copa América. Pero Costa de Marfil son los campeones este año. ¡Mírenla! 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 ¡Wow! ¡Miren esa cúpula! Allá se alcanza a ver. No, es que tengo el ángulo de la GoPro y no lo van a ver bien. Pero yo sí estoy viendo esa cúpula gigante. Ya les muestro, ya les muestro. No, la cámara no le hace justicia a lo que yo estoy viendo. No. ¡Espectáculo! Esta cosa de Marfil es Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Combien ça coûte? C'est 1000 francs. Pardon. Non national 2000. Oui. Et si j'ai... Ivoirien, c'est 2000 francs. Et si j'étais un drone? Vous connaissez un drone? Hein? C'est un... Je prends photo. Oui, Juste photo. oui, Pas pour la visite. oui. On va donner 1000 francs, mais t'as garé ici aussi. Oui, mais à demain. Oui? À demain. À Demain? demain. Oui, demain. D'accord. Merci. Estoy lavado. Estoy colgando ahí la ropa. Bueno, amigos, empezamos temporada de olores otra vez por la lluvia. Pucha tormenta la de hoy. Vamos a ver, voy a comer, voy a dormir y mañana madrugamos a ver la basílica y a irnos hacia un nuevo país. Hasta mañana, pastoritos.